Entonces, haciendo un recuento de nuestra clase de legislación laboral, la semana pasada habíamos visto la importancia del trabajo y sobre todo de la regulación, ¿no? Que ahí sí habíamos visto la importancia del trabajo para el individuo, para la familia de ese trabajador y para la sociedad también. Entonces estábamos viendo también un poquito de la justificación del derecho laboral, la justificación como tal del derecho laboral y asimismo estábamos empezando con nuestro derecho laboral con unos principios, ¿sí? ¿Alguien recuerda hasta qué principios vimos? Creo que hasta libertad de trabajo, profe. Libertad de trabajo, ¿sí? Listo. Entonces hay otros principios. La idea del día de hoy es abarcar si alcanzamos la totalidad de los principios y la próxima semana entonces veremos ya empezamos concretamente a regulaciones propias del contrato de trabajo. ¿Listo? Entonces, analizamos dignidad de la persona del trabajador, justicia social, igualdad jurídica y libertad de trabajo, ¿cierto? Bueno, empecemos entonces con mínimo de derechos y garantías. ¿Qué supone ese principio de mínimo de derechos y garantías? Que la regulación traída en la norma laboral, ¿sí? Lo que se está regulando en el derecho laboral son unos pisos mínimos, ¿sí? ¿Qué significa, o más bien, qué entienden ustedes por piso mínimo? ¿A qué hará referencia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo era la pregunta? Qué pena es que se cortó. Los mínimos de derechos y garantías implica el establecimiento de unos pisos mínimos. ¿A qué nos hará referencia la norma laboral cuando habla de pisos mínimos? O de un mínimo. Pues como tú le dices, un mínimo, ¿no, profe? Pero eso también va, por decirlo así, asociado con transporte y cosas así, ¿no, profe? Que, o sea, tiene un rango y ese rango no puede salir, por decirlo así. Entonces, cuando nosotros hablamos de mínimo de derechos que trae la norma laboral, hacemos referencia que lo que está contenido en la norma no lo podemos desmejorar, ¿sí? Es decir, no puede haber acuerdo de voluntades sobre lo que está regulado. Y si vamos a acordar algo, ¿sí? Por ejemplo, el salario debe mejorar ese piso que nos impone la norma, ¿sí? Mejorar ese mínimo. Del piso nosotros no podemos bajar, ¿sí? Nosotros no podemos desmejorar las regulaciones mínimas contenidas en la ley. De allí que si nosotros vamos a acordar o arreglar algún aspecto que esté regulado en la norma laboral, no lo podemos desmejorar de acuerdo a lo que nos dice esa norma, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un acuerdo, ¿sí? Determinamos entre el empleador y el trabajador un aspecto propio del contrato de trabajo y ese aspecto es perjudicial para el trabajador, ¿sí? Conforme lo estamos conviniendo, es perjudicial o es más perjudicial que lo que nos trae la ley, ese acuerdo se modifica automáticamente, ¿sí? Es decir, el acuerdo no va a tener ninguna validez y se entiende acordado como está en la ley. Para que el acuerdo sea válido,
tiene que mejorar esos mínimos, ¿sí? Ay, pero es que, profe, el trabajador me firmó, me autenticó, me puso la huella, dijo que esa era su voluntad. Ya hablamos de la limitación que tiene la libertad, ¿cierto? Habíamos dicho que esa libertad no es del todo libertad porque una de sus restricciones era la misma necesidad. Y eso lo sabe la norma. De allí que la norma laboral lo que imponga sea unos mínimos de derechos, ¿sí? Se le garantiza al trabajador que no pueden haber condiciones laborales inferiores o peores que las que trae consigo la norma laboral. Chicos, por favor, enciendan sus cámaras. Solo veo a Felipe. Entonces, eso es lo que nos dice el principio de derechos mínimos y garantías. No podemos desmejorar y en caso de que desmejoremos, entonces vamos a nuestro supuesto acuerdo se va a modificar automáticamente conforme lo determinó la ley. Otro derecho, otro principio que podemos encontrar en nuestra norma laboral y tiene que ver con el anterior es la irrenunciabilidad de derechos, ¿sí? ¿Qué implica la irrenunciabilidad de derechos? ¿O a qué le suena? ¿Qué querrá decir eso de irrenunciabilidad de derechos? Tiene que ver con el principio anterior porque nos establece que los derechos reconocidos en la norma laboral a los trabajadores, ellos no pueden renunciar a ellos. Es decir, yo no puedo decirle a mi trabajador, oiga, Felipe, venga, yo lo voy a contratar, ¿sí? Y producto del contrato usted me va a trabajar de lunes a domingo, incluyendo festivos, y por ese trabajo yo le voy a pagar 500,000 pesos, ¿sí? A pesar de que Felipe y yo sabemos que efectivamente el salario está por 900, un poquito más de 900, está como en 906,000 algo, redondeámoslo 910,000. Yo le digo a Felipe, mire Felipe, yo le voy a pagar 500,000 pesos. ¿Qué sucede con Felipe? Y es la situación de la gran mayoría de personas aquí en nuestro país. Lleva 2 años sin trabajo. ¿Sí? El poco trabajo que consigue es de forma esporádica, ¿sí? Y no le está garantizando un ingreso que pueda ayudar al sostenimiento de su familia. ¿Qué me dice Felipe? Claro que sí, no, mire, ¿dónde le renuncio? ¿Dónde le digo yo que yo estoy conforme aquí con los 500,000 pesos? ¿Sí? Entonces, la implicación de esta irrenunciabilidad es que toda manifestación de voluntad que haga el trabajador, en este caso Felipe, en el sentido de que está renunciando a esos derechos concedidos por la ley, es ineficaz, ¿sí? No tiene ninguna validez jurídica. Ah, pero es que yo como empleador me aseguré y lo autentiqué, lo levanté por escritura pública para que tuviera toda la validez jurídica del mundo. Entonces, yo le digo, sí, el juez le dice al empleador, en este caso, pues yo fui la que le contraté a Felipe, el juez me dice, sí, por más que Felipe y en un eventual proceso Felipe acepta que él firmó y que él aceptó y que fue su voluntad, el juez le va a decir, no, señor trabajador, usted no, o sea, si bien es cierto, renunció, esa renuncia no tiene ninguna validez. Es como si no lo hubiera renunciado. Entonces, en mi oficina, por lo menos, llegan muchos trabajadores súper preocupados, doctora, no, yo considero que a mí me pagaron mal y efectivamente hacemos la liquidación y no le pagaron ni la mitad de lo que tiene derecho. Y él me dice, doctora, pero le tengo que decir algo, ¿sí? No, es que yo necesitaba la plata y pues a mí la empresa me dijo que si yo no firmaba, pues no me la iban a pagar o me la iban a demorar. Entonces, pues yo firmé y en la firma y lo que yo firmé decía que renuncio a reclamaciones posteriores, pero súper estresados y súper preocupados ellos. Yo no se preocupe, tranquilo, ¿sí?
¿Por qué? Porque esa manifestación de voluntad no tiene ningún tipo de validez jurídica ante una eventual reclamación posterior de esos derechos laborales. ¿Sí? Todos los derechos consagrados en las normas laborales son irrenunciables. Yo no puedo renunciar a ellos. ¿Sí? Esa es la regla general. Sin embargo, toda regla general en derecho nosotros ya sabemos que casi la gran mayoría de las reglas generales tienen excepciones. Y esta, ahí sí, perdónenme la redundancia, no es la excepción, ¿cierto? Entonces, a estos derechos irrenunciables hay algunos que se pueden renunciar. ¿Cuándo yo puedo renunciar a esos derechos o cuando yo como empleador puedo estar tranquilo que el acuerdo que estoy haciendo con mi trabajador frente a unos eventuales derechos laborales, ¿sí? Pueden tener validez? Entonces, la primera es cuando se trate de derechos inciertos y discutibles. Es decir, que la existencia del derecho en este momento está en discusión. ¿Sí? ¿Hay alguna duda porque no sabemos si efectivamente se trataba de un contrato de trabajo? Un ejemplo. ¿Sí? Entonces, como se está discutiendo desde la existencia del contrato de trabajo, ¿sí? Podemos nosotros decir, oiga, ese derecho no es cierto, ¿sí? O sea, no es tangible porque hasta el momento lo estamos discutiendo. Y es allí cuando empiezan entonces a concederse o más bien a tener algún tipo de validez jurídica esos acuerdos que yo realizo sobre derechos inciertos y discutibles. ¿Cómo yo puedo hacer un acuerdo frente a derechos inciertos y discutibles, ¿sí? Y que tengan validez? Hay dos figuras que se llaman. La primera es la conciliación, ¿sí? La conciliación es una figura alterna a la administración de justicia, es decir, a un proceso judicial en el cual las dos partes llegan a un acuerdo, pero ese acuerdo está dirigido por un tercero. Y ese tercero se llama conciliador. ¿Qué es lo que entra a hacer el tercero? A validar si efectivamente se trata de derechos inciertos y discutibles, ¿sí? Y que si se llega a un acuerdo, ese acuerdo se levante en un acta que posteriormente, ante un incumplimiento, se pueda cumplir vía judicial, ¿sí? A través de embargos, intervención de un juez, en donde obliguen a la parte que incumplió a cumplir el acuerdo. En este momento, actualmente en Colombia, los únicos competentes y habilitados para hacer conciliaciones en materia de derecho laboral son los inspectores del trabajo, ¿sí? Y pues adicional a ello también los otros que tienen competencia para hacer conciliaciones en materia laboral son los jueces, pero eso sí es una conciliación dentro del proceso judicial. Pero extrajudicialmente hablando, ¿sí? Antes de acudir al proceso, nosotros podemos llegar a una conciliación frente a derechos ciertos e indiscutibles ante el Ministerio del Trabajo en cabeza de un inspector del trabajo. Eso frente a la figura de la conciliación. La otra figura que les mencionaba es la transacción. La transacción es igual, es un acuerdo que llegan las partes, pero no están en presencia de un tercero que los dirija o que proponga fórmulas de acuerdo, sino es directamente los dos. Y una vez llegado el acuerdo, ese acuerdo lo que vamos a hacer es un contrato. El contrato se llama contrato de transacción, en el cual va a quedar especificado de forma clara y totalmente expresa todos los acuerdos a los que llegamos a través de esta figura de la transacción. Otra excepción a nuestra irrenunciabilidad de derechos son las consagradas en la misma ley. Sí, la ley trae unas obligaciones, trae unos derechos mínimos, pero en ciertas ocasiones la ley también excepciona una regla general y con ello, ante esa excepción, yo puedo estar renunciando, cediendo cierto derecho.
Un ejemplo, las mujeres, ¿sí? Teniendo en cuenta pues su papel en la familia, hay cierto sector de las mujeres que dejan a un lado, por así decirlo, su vida laboral y profesional para dedicarse al hogar o simplemente desde el inicio ha estado dedicada única y exclusivamente al hogar, ¿sí? Cuando llegan a una avanzada, pues nunca han cotizado a un sistema de pensiones y lo que dice la norma es que todo trabajador dependiente está obligado a cotizar al sistema, pensión, salud y riesgos laborales. Pero como la gran mayoría de su vida, ¿sí? De su vida activa y laboral, no cotizó al sistema, pues ellas no tienen una expectativa cercana a una pensión. Entonces, pasados 50 años y la mujer nunca ha cotizado al sistema pensional, la norma dice que puede cotizar al sistema sin la necesidad de cotizar al sistema de pensiones. Sí, es decir, solo cotizar salud. Entonces, en ese sentido, y pues si es trabajadora dependiente, pues la obligación de cotizar riesgos laborales es para el empleado. Pero puedes hacer la salvedad según la voluntad, ahí sí se respeta la voluntad de la mujer trabajadora mayor de 50 años, ¿sí? En no realizar la cotización a pensiones. ¿Por qué se puede hacer? Porque lo dice la ley, ¿sí? Cuarta excepción a la irrenunciabilidad de derechos es la prescripción. ¿Alguien ha escuchado eso de prescripción? ¿Les suena el término? ¿Lo han escuchado alguna vez? Ahí sí con familiares, papás de pronto. No, señora. ¿No? ¿Ninguno? Ojo con esta figura, señores. Imagínense que por el simple paso del tiempo y yo no haber ejercido acciones, hechos, actuaciones que tiendan a reclamar un derecho legítimo, yo lo puedo perder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dejé pasar el tiempo y me desinteresé de pedir ese derecho. ¿Sí? Es con una propiedad, pasa con una obligación, sí, con una deuda, con impuestos. El simple hecho de que yo tuviera que ejercer una acción para reclamar mi derecho y no haberlo hecho, pierdo ese derecho. ¿Sí? El simple paso del tiempo hace perder los derechos. En materia laboral aplica también. La prescripción en materia laboral de forma general es de 3 años, es decir, la gran mayoría de los derechos, sin que yo los haya reclamado dentro del lapso de 3 años, me hace perder mi derecho. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, letra de cambio prescribe en 3 años. Yo le presté la deuda, el deudor tenía hasta cierto día para pagarme esa deuda, pasaron 3 años y yo no reclamé la deuda, el derecho se perdió. ¿Sí? En derecho esto se conoce que la obligación pasa a ser natural. ¿Qué implicación tiene que una obligación sea natural? Que si el deudor o la persona que me debía reconocer el derecho lo quiere reconocer, lo puede hacer, pero es de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? O sea, yo no lo puedo obligar judicialmente a reconocerme el derecho porque ya está prescrito, ¿sí? Porque ya lo perdí. Entonces, vuelvo y reitero, en materia de derechos laborales, por regla general, 3 años. ¿Sí? ¿Qué implicación tiene una regla general? Pues que tiene sus excepciones. Hay unos derechos que prescriben en corto tiempo, por lo menos derechos propios de fuero sindical prescriben a los 2 meses, o sea, es súper rápido, tengo que ejercerlo. Hay ciertas prestaciones en el sistema de riesgos laborales que prescribe al año y no a los 3 años como la norma general en derechos laborales. ¿Listo? Entonces esas serían las cuatro excepciones que podemos encontrar a este principio de irrenunciabilidad. O sea, de forma general, yo no puedo renunciar a mis derechos y si lo llego a hacer, esa manifestación de voluntad
se entiende por no vale. Mientras que existen 4 excepciones, entonces, conciliación y transacción, cuando se trata de derechos inciertos y discutibles, la ley y la prescripción, ¿sí? Porque con la prescripción se vuelve una obligación natural, o sea, judicialmente no me la pueden reclamar, y es, si yo quiero, si, ahí sí, perdónenme la expresión, pero a términos coloquiales, si se me da la gana, yo le pago o no le pago, ¿sí? Pero a mí nadie me va a obligar a pagar. Es que yo tengo una moral y una ética, a mí desde chiquita me enseñaron a pagar todas mis deudas, entonces por eso lo voy a reconocer. Pero no me pueden obligar porque jugó a mi favor la prescripción. ¿Listo? Séptimo principio, importantísimo, el mínimo vital y móvil. ¿A qué creen que hará referencia el mínimo vital? Tengamos mucho cuidado con confundirlo con el mínimo de derechos y garantías. Cuando nosotros hablamos de mínimo vital, ¿a qué hacemos referencia? Como las condiciones mínimas en cuanto a la salud. No. Pongámoslo sencillo. Nosotros hablamos de los objetivos del trabajo, ¿cierto? Nosotros dijimos para qué era que conseguíamos un trabajo. ¿Cuál era uno de esos aspectos para conseguir un trabajo? Necesidad, ¿no, profe? Satisfacer las necesidades. ¿Cómo nosotros satisfacemos necesidades? Alimentación, vivienda. Pero ¿cómo las satisfacemos? Sí, las necesidades pueden ser la alimentación, es decir, el hambre, la necesidad de un techo, la necesidad del vestido, que yo no puedo salir a la calle como mi Dios me trajo al mundo, ¿cierto? ¿Yo cómo hago para satisfacer esas necesidades? ¿A través de qué medios puedo satisfacer yo esas necesidades? Económicos. Es decir, con platica, ¿cierto? Si yo no tengo plata, profe, simplemente yo no como, ¿cierto? Entonces, el mínimo vital hace referencia a esos ingresos que va a retribuir la prestación del servicio por parte del trabajador. ¿Sí? Es decir, el salario que le vamos a reconocer al trabajador por prestarnos su fuerza laboral, por prestarnos sus servicios, por servirnos a través de su fuerza de trabajo. ¿Qué busca entonces este principio de mínimo vital y móvil? En primer lugar, busca garantizarle al trabajador que esos ingresos que va a recibir por la prestación del servicio a cambio de vender su fuerza de trabajo sean al menos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de ese trabajador y su núcleo familiar. ¿Sí? De ese trabajador y su familia. Entonces, el principio mínimo vital va a tener como objetivo principal es no disminuir esa calidad y esa satisfacción de esas necesidades básicas. ¿Y a través de cómo lo va a hacer? De garantizar un salario, ¿sí? Que sea suficiente para al menos satisfacer esas necesidades básicas. Que puedan comer, que puedan tener un techo, que puedan dormir, que puedan tener educación, que puedan tener un vestido. ¿Sí? Entonces, se le garantiza a los trabajadores que si están completamente dedicados a un trabajo dependiente, que ese trabajo dependiente y esa única fuente de ingresos, sí que es su fuerza de trabajo, le permita garantizar esa satisfacción de las necesidades básicas. ¿Listo? Eso en cuanto al mínimo vital. En cuanto a la movilidad,
¿sí? Porque el principio es mínimo vital y móvil. ¿A qué creen que hace referencia la movilidad en este principio? ¿Qué creen que nos hace referencia? Chicos, Brian y Juliet, porfa, enciendan sus cámaras. Dice que es la menor remuneración que se puede tener. Eso es el mínimo vital. O sea, de ahí para abajo, nosotros no podemos desconocer el salario, ¿sí? Pero ¿a qué nos hará referencia eso de movilidad? ¿Qué les suena? Hagamos un ejercicio. Cierren los ojos, por favor. Cierren los ojos y acuérdense, ahí sí, la idea es que se acuerden más o menos. Díganme a qué les alcanzaba 1.000 pesos hace 15 años. ¿Qué compraban con 1.000 pesos? Recuerden de cuando estaban en el colegio y sus papás les daban 1.000 pesos de once, es un ejemplo. ¿Qué podían pagar con 1.000 pesos hace 15 años? Una empanada y un vaso de gaseosa, profe. ¿Sí? Les alcanzaba. Un chocorramo. Un chocorramo. Buena esa respuesta. Ahora, ustedes hoy tienen 1.000 pesos. ¿Qué les alcanza? Media empanada. Ni el chocorramo. ¿Cierto? Ni el chocorramo. Profe, quedo debiendo en la tienda. ¿Qué pasa con el tiempo y el dinero? ¿Por qué será que sucedió eso que hace 15 años podíamos comer y tomar algo de once y que ahorita ni siquiera puedo comer con 1.000 pesos? ¿Cuánto vale el chocorramo hoy? El normal, ¿no? El grandecito. Como 1.500. 2.000. Hay tiendas que incluso valen a 2.000 pesos el chocorramo, que uno dice, wow, no, ya no, 1.000 pesos no me alcanza para nada. Ahí sí, si mis papás me dan 1.000 pesos hoy, mejor dicho, quedo con hambre. Es más, aguanto hambre porque no puedo comer. Ahí sí, mucho. ¿Por qué creen que pasa eso? El tiempo va devaluando la moneda. ¿Qué implicación tiene? Que lo que yo podía pagar, ¿sí? Hace 10 años, hoy la misma cantidad de plata no va a poder satisfacer esas mismas necesidades como lo hacía antes, ¿sí? Porque la moneda va perdiendo valor adquisitivo. ¿Qué significa? Que si mi salario era de 500.000 pesos antes, muy probablemente pagaba el arriendo, pagaba transporte, ¿sí? Hacía mercado, pero que si yo tengo esos mismos 500.000 pesos hoy, después de 10 años, ¿sí? No voy a poder seguir pagando lo que pagaba antes, ¿sí? No voy a poder seguir satisfaciendo esas necesidades con lo que antes, solamente con 500.000 pesos las cubría y me sobraba hasta para el ahorro, ¿sí? Ahorita, profe, quedo debiendo el arriendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que yo necesito un apartamento y 3 habitaciones como mínimo, porque yo vivo con mi pareja, con mis hijos y con mi mamá. Y si los llego a meter en una sola habitación, mejor dicho, me hacen huelga de hambre, ¿sí? Me linchan. Y a pesar de eso, hay familias que efectivamente lo hacen, ¿sí? Entonces, ¿qué significa la movilidad en el salario?
que no se le puede dejar estático al trabajador en el tiempo su ingreso salarial, ¿sí? Porque si lo llegamos a hacer, uno, no va a satisfacer las mismas necesidades y dos, su calidad de vida va a desmejorar. ¿Por qué? Porque antes podía acceder a un arriendo en el sector más privilegiado de la ciudad porque yo era un trabajador y eso era una honra. Ahora, sigo siendo el trabajador, sigo siendo una honra para mi familia porque satisfago mis necesidades a través de mi fuerza de trabajo, pero ya no puedo tener la misma calidad de vida, no puedo satisfacer las mismas necesidades. A mis hijos me tocó sacarlos del colegio privado que siempre deseé para ellos y ahorita me toca ingresarlos a colegio público, un ejemplo, ¿sí? Antes podía garantizar los estudios a mis hijos, ahora ya no lo puedo hacer porque con el salario no me alcanza, ¿sí? Entonces, lo que va a garantizar esa movilidad es que el salario permita satisfacer las mismas necesidades y tener la misma calidad de vida como si fuera antes. De allí que el salario no se puede quedar quieto, ¿sí? No puede ser el mismo salario 2, 3 años, sino que debe haber una variación de tal forma que aumente el salario y le pueda hacer, por así decirlo, una lucha a esa pérdida de poder adquisitivo que va ocurriendo con el paso del tiempo. ¿Listo? Profe, en dado caso de que la moneda no se devaluara, sigue garantizándose sigue garantizándose la movilidad, ¿sí? Porque el salario no se puede quedar estático. Y por otro lado, es muy complicado el tiempo en el cual la moneda no se vaya a devaluar, porque todo ingresa, todo sube, ahí sí, el mismo cuento que uno cuando va a comprar en la tienda cada enero, cada febrero. No, mi amigo, todo subió, entonces me tocó subirle al arroz, me tocó subirle a yo no sé qué. No, eso está por las nubes, entonces, ¿sí? Todo va subiendo y pues como yo antes con 500,000 pesos podía adquirir, qué sé yo, un computador, ahora ni siquiera una tablet porque la tablet vale 700,000 pesos, un ejemplo, ¿sí? Y eso de la más básica de lo que... Entonces, pues uno dice, tiene que haber algo que haga equilibrio, contrapeso a esa pérdida de poder adquisitivo. Siguiente principio, el de la realidad jurídica del trabajo, ¿sí? ¿Qué implicación tiene ese de realidad jurídica? Algunos laboralistas, algunos estudiosos en derecho laboral, lo denominan principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, ¿sí? Ya se los escribo acá. Primacía de la realidad sobre las formalidades. ¿A qué creen que hace referencia esto de primacía de la realidad? ¿Qué nos indicará su nombre? Pues ver, profe, por ejemplo, aquí en Tunja antes el transporte estaba también digamos, a 1.500. Entonces ahorita, según lo que pues yo tengo entendido, a veces les da pues subsidio para los transportes, ¿no? Entonces, pues puede que el señor, pues en caso ilógico, ¿no, profe? Que el señor no sepa y pues le siga dando los mismos 1.500, ¿no? Como berraco que no sepa. Sí. De hecho, yo no soy de Tunja. Yo llegué a Tunja cuando tenía 11 años. Cuando llegué a Tunja, el valor del pasaje del transporte todavía estaba en 500 pesos. ¿Sí? O sea, podía pagar el pasaje, ¿sí? De hecho, podía pagar pasaje de ida y vuelta con solo 1,000 pesos. O pagar un pasaje y aún me quedaba dinero para comprar cualquier cosa. Sí, papas, qué sé yo, ya ni me acuerdo qué compraba uno. Pero entonces, no, ahorita vaya, páguele 1,000 pesos a un señor del bus. Y si lo reto a pagarle 1,000 pesos a un señor del... no, mentiras, es broma. Toca decirle, me llevan 1.000. Pero
sí muchas veces uno va a pagar y digamos, por X o Y razón le faltó a uno 50 pesos. A mí me pasó y mejor dicho, a mí me hacían escándalo, casi que me bajan de ahí sí el pelo. Ay, ¿cómo así? Es que el transporte subió 100 pesos hace 2 semanas y uno como que, perdón, sí, qué pena. Y le hacían a uno el escándalo y uno se bajaba del bus, pero mejor dicho. Sí, a mí me pasaba ver a los festivos, profe, que sube 100 pesos más. Entonces uno acostumbrado ya al diario. Ay, no, pero es que faltan 100 y uno ahí al frente. Apenas. Y uno al frente y él alegue con uno. Sí, porque para alegar, uy, Dios mío. Lo boleteaban, pero de una forma increíble. Sí, eso pasaba. Entonces, eso tiene que ver con la movilidad del salario. No se puede quedar estático. Siempre debe ser, siempre debe tener una variación y aumentar cada año. Al menos, ¿sí? Que el aumento sea de forma anual, dice la norma. Nosotros vamos a ver más adelante cómo es que se fija eso del salario mínimo en Colombia. ¿Cómo hacemos para la fijación del salario mínimo? Pero es un tema posterior. ¿Listo? Entonces, volvamos a nuestro principio. Realidad jurídica del trabajo o primacía de la realidad sobre las formalidades. ¿A qué creen que suena eso? ¿Qué nos hará referencia a eso de primacía de la realidad? Ustedes se van a dar cuenta o sea, para mí el derecho es, profe, pero es que obvio, para su merced va a ser súper fácil porque su merced es abogada. No, el derecho es pura lógica. O sea, uno le mete lógica, la lógica al derecho y la saca así. Como su nombre lo indica, el principio de realidad jurídica o de primacía de la realidad es que le vamos a dar mayor valor a los hechos, a lo que sucedió en verdad, ¿sí? Que a lo que nos firmaron en un contrato. De allí que haya una figura que se llame contrato realidad. ¿Sí? Contrato realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hablamos de principio de primacía de la realidad, es si la realidad nos muestra los elementos del contrato de trabajo, prestación del servicio, subordinación y remuneración, eso lo vamos a ver más adelante a fondo, hay contrato de trabajo sin discusión alguna, ¿sí? En los casos judiciales se le ha llamado a eso contrato realidad. ¿Por qué? Porque se ha visto que para los empleadores evitarse el pago de prestaciones sociales, evitarse el pago de la seguridad social, contratan a sus trabajadores y ellos lo llaman colaboradores, servidores, contratistas, ¿sí? Hacen o elaboran una formalidad que es un contrato por escrito y le dicen, esto no es un contrato de trabajo, sino es un contrato de prestación de servicios, ¿sí? Esto es un contrato de obra civil, esto es un contrato de cooperativa de trabajo asociada, esto es un contrato sindical. Se inventan, ahí sí, para nosotros inventarnos, para saltarnos las normas, eso mejor dicho, estamos de primeras. Entonces, nos inventamos cualquier cantidad de excusas, cualquier cantidad de contratos que nos va a evitar el pago de esas prestaciones, ¿sí? Ay, pero es que el trabajador sabía que él no tenía derecho porque es que acá firmó un contrato de prestación de servicios y los contratos de prestación de servicios son, no hay que pagar eso de primas de servicios, eso no hay que conceder vacaciones, no, ¿cómo así? ¿Sí? Pero entonces yo me voy a la realidad de los hechos y me demuestra que es que no era contrato de prestación de servicios, sino era un auténtico contrato de trabajo, ¿sí? Y el juez va a desechar la forma, a desechar la formalidad, a desechar el contrato firmado y darle relevancia a los hechos, ¿sí? A lo que en realidad sucedió. Que si los hechos me dicen ahí hay subordinación, es un auténtico contrato de trabajo y por ello esa persona que prestó ese servicio no solo tenía derecho al salario, sino tenía derecho
al auxilio de transporte, tenía derecho a las prestaciones sociales, tenía derecho a las vacaciones, a las horas extras, ¿sí? Porque la realidad de lo que sucedió nos demostró que eso que firmaron era una simple formalidad, ¿sí? Y a nosotros no nos interesan las formalidades, nos interesan los hechos, la realidad jurídica de cómo fue esa prestación del servicio, ¿sí? De cómo se realizó ese trabajo, si de verdad fue de forma independiente y autónoma o fue subordinada. Y si fue subordinada, ahí hay contrato de trabajo por excelencia y con ello la obtención de todos sus derechos laborales. ¿Listo? Entonces aquí no vamos a hablar, no, es que el trabajador, mire, acá está el contrato, lo leyó 10 veces y lo aceptó. No nos interesa. Y producto de esa aceptación acá plasmó su firma, la mandamos a autenticar para que no dijeran que es que no era el trabajador. Sí, muy bonito, hasta le quedó linda la firma. ¿Sí? Hasta firma como ejecutivo. Sí, chévere, lo estoy viendo, pero no nos interesa. Nos va a entrar a interesar es qué fue lo que sucedió en realidad. Y producto de esos hechos o de esa realidad es que vamos a conceder derechos. Siguiente principio, el principio de estabilidad laboral. ¿Sí? Principio de estabilidad laboral. ¿A qué le suena eso de la estabilidad laboral? De ocupar cierto cargo por un tiempo prolongado. Muy bien, Sergio. Y es eso. El principio de estabilidad implica, o más bien busca, que el trabajador tenga un tiempo largo en su ocupación, en su profesión, ¿sí? No es lo mismo un zapatero que inició ayer al zapatero que inició hace 20 años, ¿cierto? ¿Qué implicación entonces tiene la estabilidad? Que yo voy a tener un mejor adiestramiento, que yo puedo tener, por así decirlo, pulir mis habilidades en ese oficio, porque es que ya llevo mucho tiempo, estoy realizando lo mismo, pues yo ya tengo experiencia, así que me permite tener un trabajo más eficiente y de mejor calidad incluso. Entonces, en ese sentido, lo que busca este principio es poner obstáculos a la terminación unilateral del contrato de trabajo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la norma le va a poner ahí sí como una piedra en el camino al empleador para despedir a su trabajador en cualquier momento y de cualquier forma. ¿Sí? Entonces, de allí vamos a hablar de la estabilidad laboral. Ojo, en Colombia la estabilidad laboral no es absoluta. ¿Qué significa eso? Si yo les hablo de un obstáculo, ¿qué piensan ustedes? Si yo les digo, el empleador tiene un obstáculo para despedir a su trabajador, ¿qué pasa con los obstáculos? Un obstáculo como problemas laborales. Pero una pregunta, ¿un obstáculo implica la imposibilidad? ¿Por qué no? ¿Qué pasa con los obstáculos? No, pues los obstáculos se pueden solucionar, ¿no? Se pueden superar, ¿cierto? Y la estabilidad laboral implica eso, implica un obstáculo. Es decir, que no es que la norma me implique o me impida a toda costa terminar el contrato de trabajo. No, eso no es la estabilidad laboral. La estabilidad laboral es que si usted lo hace, ¿sí?, tiene que pagar. Ese es el obstáculo. Si usted despide a su trabajador de forma unilateral y de forma injusta, usted le va a pagar al trabajador.
En materia de derecho laboral y en cuanto a los despidos, lo que hay es un obstáculo, ¿sí? Si yo quiero superar el obstáculo, que en este caso es la suma de dinero, pues ¿cómo lo supero? Pues pago y ya finalicé la relación laboral. Pero esa es la regla general. ¿Y qué pasa con las reglas generales? ¿Qué pasa con una regla general? ¿Se debe cumplir? No precisamente. ¿Qué pasa con la regla general? ¿Lleva un lapso de tiempo? No. No, bueno, pues sí, y es la prescripción de la que ya hablamos, que si no se reclama en los 3 años, pues se pierde el derecho incluso a la indemnización. Pero ¿qué implica que sea una regla general? ¿Qué tiene Que no su? se puede evaluar. No, que tiene su excepción, ¿sí? La regla general es el obstáculo, que la estabilidad laboral no es absoluta, es decir, si se trata de un trabajador común y corriente, se puede despedir, le pago y ya. Las excepciones son la estabilidad laboral reforzada, ¿sí? Así se llama jurídicamente, estabilidad laboral reforzada. ¿Qué implicaciones tiene esa? Que a diferencia de la estabilidad laboral normal que se predica a todos los trabajadores, es que en esta sí se nos hace imposible despedirlo a menos que se trate de una justa causa, ¿no? Que realmente el trabajador me cometió una justa causa o que está inmerso en una justa causa y yo pueda dar por terminado el contrato. Si no hay justa causa, simplemente no lo puedo hacer. Porque si yo lo llego a hacer, si ese despido me lo pueden declarar ineficaz, así se dice jurídicamente hablando, ¿sí? Porque ya no estamos ante un despido injusto solamente, sino adicional a ello es un despido ilegal. Entonces, ¿qué implicación tiene la estabilidad laboral reforzada? Que me van a declarar ineficaz la terminación unilateral del contrato, ¿sí? Que tengo que reintegrar a mi trabajador que tenía estabilidad laboral reforzada. Y adicional a ello le tengo que pagar los salarios y los derechos que dejó de percibir por esa desvinculación. ¿Sí? ¿Cuándo estamos ante estabilidad laboral reforzada? ¿Qué han escuchado de eso? ¿Qué han escuchado de los fueros? Por ahí esta semana, no, la semana pasada estaba en auge y eso salieron noticias de uno de esos fueros. ¿No? Ahí sí, poco a poco, no. Bueno. ¿Son privilegios? Son protecciones especiales para ciertos grupos de trabajadores, ¿sí? ¿Por qué son privilegios? Porque no todos los tienen. ¿Sí? Hay un sector o un grupo de personas que por unas calidades o unas condiciones especiales merecen una protección especial a la del resto de los trabajadores. ¿Cuáles son esos grupos? La maternidad, ¿sí? El fuero de maternidad, es decir, aquella trabajadora que se encuentra en estado de embarazo o en periodo de licencia e incluso de lactancia posterior al parto, tiene fuero de maternidad. Es decir, el empleador no la puede despedir. Si la llega a despedir, pues le van a declarar la ineficacia del despido y adicional a ello, la orden de reintegro y el pago de los salarios que dejó de recibir cuando estuvo desvinculado. Fuero de maternidad, fuero por discapacidad, ¿sí? Una persona que por una limitación física, ¿sí? O una condición de discapacidad, hay una discusión en cuanto a la discapacidad que sea relevante, que tenga un grado de discapacidad superior, va a tener el
fuero de discapacidad. Fuero sindical, aquella persona que ejerce funciones sindicales. Fuero circunstancial, aquellas personas, ya es propio del derecho laboral colectivo. Fuero de salud, se ha hablado últimamente. Fuero de paternidad, que era netamente jurisprudencial, es decir, por casos análogos que habían resuelto algunas cortes, pero que la semana pasada el gobierno sancionó una ley, es decir, expidió una ley reglamentando el fuero de paternidad cuando el padre sea el único que provea los ingresos de la familia y la esposa se encuentra, o la compañera permanente se encuentra en estado de embarazo y ella no tiene ingresos, el trabajador queda con fuero de paternidad. Y el otro fuero de prepensionados, es decir, que les falta muy poquito para conseguir o para llegar a los requisitos mínimos de pensión de vejez, entonces el empleador o la empresa ya no lo puede despedir. 7 fueros que dan derecho a la estabilidad laboral reforzada, ¿sí? Estabilidad laboral reforzada. Dejémoslo hasta aquí, nos quedaron haciendo falta 2 principios de derechos adquiridos y condición más beneficiosa, y ahí sí empezamos en materia de contrato de trabajo. ¿Listo? Entonces, esos 2 principios los dejamos para la próxima clase. ¿Sí? Por el momento, entonces, dejamos la clase hasta aquí, inicio, y siempre la cámara encendida. ¿Listo? Vale, profe. Sí, profe, muchas gracias. Entonces, gracias, profe. Vale, con gusto. Con gusto. Entonces dejamos hasta aquí la clase. Podemos irnos. ¿Listo?